Buenas tardes. Gracias a todos los involucrados en la invitación. Gracias a ustedes por estar acá. Y todo el tema del derecho a la ciudad, pues yo tengo un muy buen amigo que dice que la vida, si es buena, es pública. Y en ese sentido nosotros poco a poco como equipo de trabajo nos hemos dado la tarea de construir esta idea de que solo juntos, colectivamente, es posible integrar todas las dinámicas, iniciativas que necesariamente tienen que escapar de la arquitectura para que nosotros nos podamos nutrir y desde ahí ir dándole sentido a esa idea del derecho a la ciudad. Cuando uno habla entonces de trabajar en colectivo, pues inmediatamente viene la idea de participar versus toda esta intencionalidad global, tal vez más que global, mundializada del participacionismo. Participar por participar, sin contenido, sin sustancia, sin fuerza y, mucho más importante y peligroso, sin orientación. Abramovic, en el año 74, ella es una artista que hace performance. En esta performance en específico, Rhythm Zero, coloca 27 objetos en una mesa durante 6 horas y invita a todos los participantes de la performance a que interactúen con ella como objeto de la performance. Bueno, ella comenta, yo no estaba vivo en ese momento, pero ella comenta que esa es la performance donde ha sufrido los mayores actos de violación a la vida que un ser humano pueda tener, sujeto de la performance. Había una pistola, fue apuntada, sintió pavor, habían unas flores rosas, la agredieron con las rosas, es decir, no recibió amor, ese ideal de sociedad de que vamos a ir a ver arte, recibió mucha agresión. Es decir, escapar también de la idea de que participar necesariamente es bondadoso, liberador y agradable. Al menos no desde la perspectiva de Abramovic. Nuestras formas de participación regular tienen que ver con vincularnos a tomar decisiones. No todas las historias son como las de Marina. Yo, de hecho, he participado de muchas horas de este tipo de situaciones asamblearias, sobre todo, donde se van definiendo las orientaciones para la realización de un proyecto. Pero también es cierto que, como a ella le sucedió, pues no todas las decisiones que se toman en estas reuniones son ventajosas para la sociedad. Esto que un arquitecto caraqueño, conocido por mí, entiende como su proyecto, representó a Venezuela en la Bienal de Quito hace 4 ediciones. Una garita de vigilancia, un dispositivo de segregación, un dispositivo de control representando a Venezuela en una de las plataformas de difusión, de contacto y de intercambio más importantes de la región. En ese momento, pues, aparte de entrar en shock, uno dice, bueno, también es posible, o sea, también sucede que nos reunimos para construir estos dispositivos. O sea, no todos los arquitectos trabajan para causas nobles, más allá de alimentarse a él y a lo suyo. Pero también nos reunimos para esto, para construir muros, para construir dispositivos que van separando la ciudad cada vez más. De hecho, yo creo que globalmente, si a uno le piden una vivienda, un edificio, inmediatamente viene el muro pensado para dividir. Como dato curioso, hace 2 años, un querido amigo que ya no está en Venezuela, hizo un estudio relativo a la ciudad murallada, Caracas como ciudad murallada. Y resulta ser que Caracas tiene 50 veces más longitud de muros que el muro de Berlín. Caracas tiene 1,5 veces más longitudes de muro que la Gran Muralla China. Y eso que cuando contabilizan la muralla china hay como la idea de una cosa continua y realmente son secciones territoriales que están vinculadas. Es decir, Caracas, el caraqueño, ha reproducido un modelo de segregación
desde la participación. No toda forma de participación construye bienestar, insisto. En paralelo, también hemos sido incapaces de reunir, así como nos hemos reunido para construir muros y para fabricar garitas de vigilancia para que el otro distinto no llegue hacia nosotros porque nos da pavor, también hemos abandonado espacios públicos. El último concurso público de convocatoria abierta e incluso internacional en Venezuela fue para el Parque Metropolitano La Carlota. Eso fue hace más de 10 años atrás. Y la promesa del concurso era en una base aérea militar que está muy, digamos, geográficamente ubicada desde la perspectiva estratégica, pues era la gran oportunidad de la ciudad. Resulta ser que si nosotros sumamos, es un estudio al que nosotros nos dimos la tarea en la escuela, todos los espacios residuales e incluso desprogramados, abandonados de la ciudad, cabrían 51 veces ese gran parque metropolitano que invitaron a concurso. Es decir, no hace falta un parque metropolitano, hace falta que nos reunamos en vez de pasar muros para reactivar estos espacios que están regados por toda la ciudad. O en paralelo, esas mismas reuniones no logran todavía darle forma por múltiples razones, no solo discrecionales asociadas a la toma de decisión ciudadana, para recuperar estos espacios. Pero un poco de esta historia es la que me trae acá, un poco de la reanimación del espacio urbano, de la comprensión de la producción del espacio que el caraqueño reproduce, que se parece mucho a la realidad del planeta entero, donde 7.5 billones de habitantes están produciendo su propia ciudad. Y nosotros no estamos formando parte de eso. Es decir, yo prefiero trabajarle a esa cantidad de gente que a mi tía, que lo que me pide es que le remodele la cocina o que le diga el color que le pinte la pared porque dice que yo dibujo bonito. Yo me he dado la tarea de participar de estos procesos, creo que son necesarios, no son obligatorios, pero cuando uno ve los números y ve la calidad del espacio de relación que hemos construido en Caracas y en los niveles de violencia social que hemos llegado, pues tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con el lugar de convivencia que se ha reproducido. Este señor, bueno, ahí está la etiqueta, este señor de acá, Marcos Pérez Jiménez, dictador, me atrevería a decir que un dictador de vieja corte. El planeta vive dictaduras de diversa índole, no necesariamente militares y no necesariamente fuertes. Hay formatos de totalitarismo suave que bueno, momentáneamente suceden. Y quien lo acompaña, ay, me fui para donde Badín, ya dije el nombre del arquitecto. Este señor, cuidado y si no, uno de los más importantes arquitectos que ha tenido Latinoamérica, Cipriano Domínguez, el edificio, este es el día de la inauguración del Centro Simón Bolívar, el edificio más alto en su momento del continente, una belleza, en ruinas, pero una belleza. Y la traigo a colación porque en el momento que vive actualmente Venezuela, pues a mí siempre me ha parecido importante cómo un señor como Cipriano Domínguez fue capaz de construir el nivel de claridad suficiente y la tolerancia necesaria para discutir con la forma de poder que estuviese involucrada en Venezuela en ese momento para construir uno de los proyectos más hermosos que tiene mi ciudad y en ese sentido no sentirse desplazado, ni segregado, ni digamos, caer en lógicas de diáspora e inmigración, a propósito del proceso venezolano contemporáneo. Para esa fecha, el bolívar era la moneda más fuerte del continente, por sobre el dólar, creo que una vez y media, si mal no recuerdo, tampoco estaba vivo, pero pues la revista Time veía a Venezuela como la cosa por suceder, el lugar necesario, donde todo era posible. Solo por un dato curioso, hoy en día la relación bolívar-dólar es un bolívar, 3.000 bolívares son $1, pero ese 3.000 bolívares agréguenle 5 ceros más porque hemos vivido un proceso inflacionario de devaluación tan potente que ha sido necesario recortar los ceros
para que no abrume el número. Pero en ese mismo momento histórico, donde Pérez Jiménez estaba gobernando, pues otros arquitectos como Carlos Raúl Villanueva, Equido Bermúdez, una cantidad de gente con mucho talento, pues estaban al mismo momento que Corbu. La foto es de 2015, o sea, la referencia del libro, pero esta es la foto de 1956. En este momento Corbusier solo había construido una de sus unidades de habitación y ya Venezuela tenía la suya. Es decir, había una sensación de desarrollo, esa sensación que genera el desarrollismo, en esa artificialidad despavoría de lograrlo y de construirlo. Pues ya teníamos nuestra primera unidad de habitación. Poco tiempo después, esa unidad de habitación ha sido, la esperanza moderna ha sido, digamos, sobrepasada por la necesidad de vivienda y del pueblo venezolano de autodeterminar la necesidad de poder vivir y desarrollarse como familia. Esta foto me encanta porque plantea esa mirada desde la modernidad. ¿Qué logró la modernidad en esa artificialidad? Pues nada. De fondo, pues lo que existe es la realidad de lo que el ser humano ha logrado desarrollar. Ojo, con esto no quiero convertirme en un abanderado del exotismo de la pobreza, para nada. Pero ciertamente sí soy defensor de toda la energía humana que hace posible que una persona decida: voy a comprar 700 bloques de arcilla y yo voy a resolver mi problema. Por una parte, porque la economía y el Estado no lo resuelve, y por la otra, porque no hay arquitectos que estén dispuestos para la chamba. En ese sentido, también sucedían estas cosas. Este edificio se llama El Helicoide, esta es su maqueta del año 65, fue su construcción. Un grupo increíble de arquitectos pues pensaba esta montaña, iba a ser el primer shopping mall del continente, donde directamente en vehículo ibas a ir accediendo a las tiendas, así como un gran fast food de la compra, una cosa loquísima, pero desde la perspectiva de la Venezuela de ese momento, donde incluso el señor Ford se escribía directamente, y los gerentes de Ford se escribían directamente con la presidencia de la República. O sea, el dueño del vehículo, del emporio de la empresa vehicular, le escribía directamente al presidente para decirle: hagamos autopistas, hermano, que lo que hay es carro para adelante y tu gasolina es muy barata, pues tiene sentido esta cosa. Hoy en día, esta foto es de un documental que después lo pudiéramos conversar, pero me agrada porque justamente sigue hablando de que esta foto nos encanta a nosotros porque ¡wow! La montaña artificial, pero lo que estaba pasando era esto. Es decir, alrededor se estaba excluyendo una cantidad de personas que sin necesidad de estar resolviendo los temas del shopping, pues todavía tenemos necesidades que la revista Time decía que éramos la promesa, pero no lo éramos tanto. Ya antes de su culminación, pues todo había sido poblado y esta es la foto actual. Es decir, esa montaña artificial hermosa que Dirk Borghorst y su grupo diseñó, pues fue desbordada por la montaña que, insisto, autodeterminadamente el pueblo venezolano ha venido construyendo y desarrollando a lo largo de los años. Ese helicoide está aquí. Aunque Caracas, en esta imagen que puse adrede, pareciera que está picada en dos, donde, digamos, la mitad del territorio lo ha desarrollado la propia persona y a lo lejos, así como si fuese la periferia la que ha sido planificada y no al revés, pues no es tan así. Ciertamente Caracas es una ciudad pequeña. A ver, dentro de los modelos urbanos no es como una ciudad pequeña, pero para mí que la camino y la bicicleteo y la amo con profundidad al nivel de que no logro escapar de ella aún, pues el 25% del territorio es ocupado por el 50% de la población y el 75% del territorio por el otro 50%. Es decir, hay una desigualdad socioespacial evidente, pero es que no es solo eso, sino ese 50%, o sea, la mitad de la población que vive en el 75% del territorio es la zona servida. Y la zona no servida, pues por supuesto, le toca al más desventajado. Esto es un poco Caracas, es decir, no es que está polarizada como entonces el sector marginal es periférico, no, nuestra favela es una cosa que está conviviendo orgánicamente con el territorio y en todo espacio donde yo pueda, yo, Gabriel, como venezolano y como cómplice de muchas historias, donde pueda hacer mi vivienda la resuelvo. Esa es parte de nuestra realidad y no escapa
tal vez de las realidades de muchos de los continentes. Pero, justamente, esta foto me encanta porque plantea lo que el señor Ford desarrolló junto con los presidentes de la época. Es decir, construyamos autopistas y estas autopistas que evidentemente desarrollan y resuelven un problema de origen-destino, también suturan la ciudad, la separan. Y es en esa separación donde se hace evidente más estos temas de desigualdad. Es decir, hay como una gran lucha, pareciera, y amarillistamente, yo no sé si en brasilero el término amarillista aplica para toda esta noticia como... Ok, en Venezuela decimos que la noticia amarillista es esa noticia que está intencionada para generar preocupación, dolor, zozobra. La noticia amarillista usa esta fotografía aérea para justamente plantear que hay un país dividido entre ricos y pobres que están en disputa. Pues no escapa mucho de eso, pero creo que hay mucha ignorancia asociada a esa realidad. Tiene que ver más con que no hemos decidido qué modelo de ciudad queremos y tampoco hemos decidido si es posible cruzar formas de hacer ciudad. Es decir, cómo entender la producción social del espacio desde la perspectiva del barrio, que nosotros le decimos barrio a la favela, y las lógicas asociadas a la producción del espacio social de lo que, digamos, la literatura pudiera entender como formal o más planificado. Aunque yo conozco muchas personas muy planificadas acá, muy organizadas y con una visión de relaciones sociales y de proyectos, no sé, que mi tía no tiene, la que me pidió la cocina la vez pasada. Esto, justamente, esa misma ciudad que al parecer está picada en dos, pues implica esa lucha aparente, pero que realmente el espacio urbano está siendo tomado desde hace 15 años con mucha fuerza para disputar el poder político. Es decir, así como nos pusimos de acuerdo para hacer garitas y muros y no nos pusimos de acuerdo para recuperar el espacio urbano en desuso, solo ha sido posible que nos pongamos de acuerdo para seguir a un cacique iluminado que nos dice, vamos a la victoria, y salimos 1 millón de personas. Después llega otro cacique, porque además somos así de machistas, y viene otro cacique y nos dice, y vamos para la lucha, y lo que es una autopista se convierte en un gran río de gente. Aún así, es un gran territorio en conflicto, es decir, no hemos logrado construir una marcha, una concentración donde estemos todos disputando, por ejemplo, la recuperación de un pequeño parque vecinal. Para eso no nos ponemos de acuerdo, pero hemos sido capaces de millones de personas estar en conflicto, incapaces de ponernos de acuerdo. Ya olvidemos incluso los temas presidencialistas, para recuperar la acera, para pintar un muro, para activar cualquier fórmula de organización vecinal posible. Mi abuelo es inmigrante italiano y siempre me hablaba, él pasó por Nueva York antes de Venezuela y siempre me hablaba de esta pelea. Yo después la investigué con los años y ahí hay 10.000 personas viendo a dos caerse a golpe. Eso es Venezuela hoy. Un territorio muy complejo donde hay unas formas de producción del espacio a revisar. Nosotros desde la Escuela de Arquitectura pues invitamos a los estudiantes que serán nuestro relevo y son nuestros compañeros de trabajo a entender esto y a entender que tenemos que lograr cruzar formas de ser ciudad. Esto es una expresión que seguramente van a escuchar mucho en mi presentación porque es una preocupación que tenemos y que estamos desarrollando. Esta correlación de fuerzas urbanas, pues aunado al hecho de entender cuáles son los paradigmas que están sucediendo en el territorio, pues también tiene que aprender a construir las formas de poder de la toma del territorio para poderlo gestionar. Es decir, si no entendemos cómo se usa, no podemos proyectar sobre él. Y no cómo se usa desde una perspectiva abstracta, sino cuáles son las dinámicas temporales, además, que en ese espacio están sucediendo. Voy a contarles unas pocas historias de proyectos. Nosotros fuimos convocados por una comunidad en los Frailes de Catia, asociados a la preocupación del Instituto Nacional de Parques, que cuida el Parque Nacional El Ávila, que es como la cordillera que nos separa a nosotros de la costa, porque estaban sumamente preocupados, iban a desalojar una cantidad de personas que habían superado la cota de ocupación en ley y
bueno, Imparques nos invita para que lo convenzamos a las personas de que salgan del territorio y le hagamos viviendas en otro lugar. Nosotros realmente no fuimos con esa intención. Cuando llegamos nos encontramos con este espacio, un espacio que había gestionado la comunidad en un punto inferior a esa cota 1100 de ocupación. Tras el derrumbe de una vivienda, pues habían fabricado esta cancha muy particular, muy pequeña. Fuimos poco a poco entendiendo, digo, lo del paradigma autónomo y asumir el control. O sea, ¿cómo logras asumir el control del proyecto? Pues haciéndolo con las mismas personas, los mismos vecinos, en principio. Fuimos sacando todo el material, fuimos descubriendo, en paralelo fuimos diseñando, los proyectos que nosotros hacemos son proyectos que máximo se hacen en 5 semanas, 6 semanas, son proyectos muy rápidos, desgastantes por demás, donde necesariamente hay que ser muy veloz en fabricar la idea y entender todo lo que puede nutrir el proyecto. Ahí estamos con los jóvenes que además de ser vecinos, les dimos talleres de construcción, además una experiencia que se va transmitiendo de familiar en familiar en el caso de la favela, un espacio que se va construyendo con mucha velocidad, insisto, 6 semanas, hasta que por fin toma forma. Es decir, aquel espacio autogestionado y autoconstruido, pues termina teniendo, digamos, unas condiciones de mayor posibilidades de desarrollo. Y las viviendas, logramos convencer a este instituto que en vez de demoler las viviendas, pues formalizáramos las que existían y las que no tuvieran riesgo de perecer. Tampoco somos irresponsables, ¿eh? Si una vivienda está en condiciones, pues hay que removerla. Lo vamos fabricando, va empezando a agarrar vida. Estas fotos eran de cuando, también les voy a mostrar fotos de hoy, pero estas fotos todavía no estaba terminado y ya se está usando. Nos encanta mostrarla porque es una arquitectura que no es perfecta, no es posible que nos queden muy bien las cosas cuando son tan rápidos, pero tienen un uso increíble. Samuel, este es el mismo niño que salía en la foto, en la inauguración de la canchita, empiezan a aparecer todos estos activadores del espacio y pues esta cancha es muy particular. Nosotros nos encanta decir que es una cancha fea y hacemos siempre chiste, menos mal que aquí hay muy poca gente que ya me lo ha escuchado, de que quién no ha tenido un amigo feo. O sea, ¿cuál es el problema de que el proyecto sea muy particular? Y es la cancha que cabía en sitio. Es decir, aquí no va a jugar básquet Gravis Vázquez, que es nuestro NBA y orgullo nacional del básquetbol profesional. Aquí no va a jugar Gravis. Aquí va a jugar Samuel y sus amigos que si en el futuro desean ser basquetbolistas profesionales, pues irán a una institución a que los forme. Aquí es para convivir, como quien va y juega en la vivienda al lado. Nuestras canchitas feas. Poco a poco va siendo tomada. Es un proyecto exitoso a nivel de uso. Ha generado 3 manuales de uso. O sea, en la medida que van aprendiendo el instructivo de uso, porque no lo llaman reglas, cosa que me parece hermosa, ese tema de normar, reglar, y aquí es como cuando uno va a una piscina, y aquí no se puede caminar, aquí no te puedes desvestir, aquí no puedes andar sin sandalias, aquí. Ustedes han ido a una piscina donde les digan, aquí vienes a lanzarte, aquí vienes a ser feliz, una cantidad de normas que lo que son es prohibitivas. Ellos construyeron ya la 3ª versión, insisto, de un documento de uso, un manual de uso del espacio, lo cual ha sido bastante exitoso. Han tenido que pintarla cualquier cantidad de veces. Esta imagen siempre me recuerda cuando Ian Jacobs, de quien les hablaba José, decía que el éxito del edificio está en su propio, o sea, que el desgaste y la muerte del edificio está en su propio desgaste, ¿sí? En su propio éxito. ¿Sí me expliqué? Sí, si un edificio es muy usado, pues tiende a deteriorarse muy rápido. Y si no tienes capacidad de gestionarlo, pues muere. Bueno, la canchita no ha muerto, la canchita sigue viva, pero ciertamente ha habido procesos. Esta foto, aunque es anterior, me gusta usarla porque la revista digital en Instagram de la Federación Venezolana de Baloncesto, pues debido al éxito y al impacto que ha tenido la canchita a nivel del distrito, la usó de ejemplo de buena práctica ciudadana, no arquitectos, nunca nos mencionaron, ojalá, no hubiese dado más trabajo, pero sí mencionaron la buena práctica
asociada a la canchita, la Federación Venezolana de Básquet. Tanto así que en estos mensajes por ahí se meten, yo no sé, este post ya es viejo, pero por ahí se meten y lo que hay es demasiada alegría y una carga de resignificación del espacio. Una nueva, justamente cuando decía tomar el poder, una nueva gramática de la vida. O sea, se resemantiza, ¿sí? Tan sencillamente por hacerlo bien en tanto la construcción del derecho a la ciudad en el sentido de soñar lo que está por venir, no lo que está. El derecho a la ciudad no puede ser soñar una acera, la acera tiene que suceder. El derecho a la ciudad no puede ser soñar tener agua, el agua tiene que estar. El derecho a la ciudad se parece más a soñar lo que viene, a soñar lo futuro. Hemos logrado hacer 3 de estas canchas terriblemente feas en distintos lugares de la ciudad. Y lo que nos genera mucha alegría de esto es que empiezan a relacionarse personas de distintos lugares de la ciudad asociadas a una práctica ahí le decimos del 3x3, es decir, 3 personas que juegan contra 3 personas de diferentes sectores que seguramente con la lógica de violencia que Venezuela vive, pues si se hubiesen encontrado en otro lugar de la ciudad, no hubiese sido para fomentar la alegría. El otro principio asociado al cual nuestro trabajo se desarrolla, pues tiene que ver cuando tomas ese poder, cómo haces de ese poder un andamiaje social tan poderoso. La traducción en portugués está buena, es mía. ¿Sí se entiende? Lo logré. Sin Google, ¿ah? Más o menos, ok. ¿Cómo logramos construir entonces que esta experiencia, hacerla sistemática y no que tenga que ver con un tema de militancia? ¿Sí me explico? Es decir, es muy fácil ganar a los que están convencidos como tú hace algo. Es difícil convencer al que no está convencido y no cree que es posible construir el derecho a la ciudad en hacerlo. Es ahí donde está el trabajo. Nosotros hemos entendido eso, hemos construido unas herramientas metodológicas, no desde la arquitectura, sino la arquitectura se nutre de sociólogos, antropólogos, geógrafos urbanos. Los geógrafos son lo máximo, manejan unas herramientas increíbles. Y en ese sentido nos ha ayudado muchísimo a darle forma a que estas reuniones que se van desarrollando en distintos momentos, con distintos formatos, incluso con distintos actores de distintas edades, sexo diverso, pues tengan jóvenes que están interesados en aprender y adiestrarse en alguna práctica profesional. Niños, o sea, cómo vamos generando mecanismos que permitan sistematizar la experiencia, no solo para replicarla como un calco, sino para cada vez hacerla más un andamiaje mucho más nutrido, mucho más perfectible, que nos permita cometer menos errores, así como les decía, que el tema económico en Venezuela es muy complejo. Les pongo un pequeño ejemplo. Un tornillo para clavar, si hoy cuesta $1, que es lo mínimo que lo puedes encontrar, mañana puede costar $1.15 y en menos de un mes $1.80. Entonces, el recurso que llega hay que ser muy efectivo para no cometer errores en cuanto no al arquitectónico, sino lo que vas a construir. Construir edificios puede llegar a ser muy sencillo cuando aprendes el oficio, cuando te dedicas a eso, cuando aprendes a construir. Difícil es potenciar relaciones humanas. La arquitectura es posible, el edificio empieza cuando es habitado. El edificio antes está muerto, es materia inerte, y puede estar muy bien construido, pero no está vivo, no tiene sangre. Y en ese sentido nosotros hemos sido muy cautelosos en construir los mecanismos de tecnología blanda que permitan no solo consultar, sino también que la participación sea inductiva y genere datos. En distintos momentos, distintas formas asamblearias, incluso invitando a actores políticos asociados al territorio. Y por último, un ejercicio que el venezolano tiene muy fuerte ahorita y se ha desarrollado de 20 años para acá a razón de nuestra nueva Constitución, donde define que Venezuela es un Estado participativo y protagónico y no un Estado representativo. Eso es hermoso, eso es sustancial en la democracia. De hecho, creo que si hay un valor que introducirle a la democracia es democratizarla. O sea, la democracia está estanca, está obsoleta, hay que democratizarla más. Y no solo los formatos de elección y sufragio son digamos,
construyen asertivamente una respuesta. Pero nos damos a esa tarea, por ejemplo, para decidir que un antiguo autocine, en un primer momento un autocine, después en una ocupación de barrio, que termina siendo un gran bote de basura. Esto es en Cumaná, al oriente del país. La sensación de calor es de 41 grados centígrados. Ahí la gente no quiere salir a la calle. La calle es un lugar donde tú lanzas algo y te vuelves a guardar. Es muy sencillo que toda la ciudad sea un basurero cuando no tienes cultura pública, porque quieres estar siempre en resguardo. Entonces, en este proyecto en específico, pues decidíamos cómo convertir, o sea, en cómo íbamos a reanimar este espacio con unos recursos públicos que habíamos accedido por concurso. Bueno, no es concurso técnicamente hablando, hay una institución que a los consejos comunales, que es como una forma de organización en el territorio, pues pueden acceder priorizando recursos, pero no es por concurso, es un tema de priorización. Nos ponemos de acuerdo, empezamos a activar y deviene en un pequeño teatro vecinal con la reactivación de la cancha que está atrás. Hoy en día esa cancha, que era un basurero, al principio recibía a los 2 equipos cercanos. Hoy en día es la cancha más usada, tiene 25 equipos actuando ahí en el oriente del país y era un basurero. Lo que hacía falta era convencernos de que es posible hacerlo distinto. Ese pequeño cine comunitario logró, en estos instrumentos que le hablo de gestión, que una institución del cine venezolano tenía un programa que era La favela va a la institución. O sea, el barrio va a la institución. Es decir, sal de tu favela, pobre, y vente para acá que está más chévere. Está en aire acondicionado, tienes butaca. Y ellos construyeron un mecanismo de gestión donde entonces ahora la institución va a la favela. Eso puede ser algo que pasa en muchos lugares del mundo, pero no importa cuántas veces pase. Lo que importa es que pase. Y mientras pase, lo celebramos. Un tercer punto que para nosotros es importante es cómo hacemos que la construcción de lo que estemos fabricando pues va deviniendo en otras formas de aprendizaje y cómo este aprendizaje puede pasar, por ejemplo, de la práctica científica, que puede estar asociado al estudio de la arquitectura, a la experticia popular, de un maestro de obra que tiene 50 años haciendo algo, no necesariamente bien, pero para eso está la ciencia, para complementarnos, y vamos construyendo diferentes mecanismos que le dan forma y posibilidad a estos proyectos. Es decir, se va transfiriendo en la medida de que también vamos aprendiendo cómo se fabrica bien un suncho. Nosotros llamamos al acero de refuerzo suncho. Incluimos mujeres, es decir, no es una cosa de que solo los hombres construyen y usted se queda en la casa y nos cocina para que nos dé amor cuando vengamos cansados, sino todos pueden formar parte. Es un proceso donde muchas mujeres han adquirido a través de una institución que se llama el INSES un nivel de profesionalización importante con relación a esto, electricidad, albañilería, o por ejemplo, en este tema de las pedagogías abiertas, en ese proyecto de Cumaná, íbamos camino a la favela un día cualquiera y topábamos con Juan. Juan se hace llamar el terror del Oriente. Y yo me refiero a él como a él le gusta que le digan, que es el terror del Oriente. El terror en Venezuela es cuando un hombre es muy picaflor, entonces el terror. Ese tipo es un terror. Él es el terror del Oriente, es un tipo muy creativo en estas construcciones con plástico, nosotros le decimos mimbre, a ese formato del plástico. Es muy popular en los pueblos venezolanos encontrar gente con sus sillitas de mimbre, son muy económicas, y le decimos al terror del Oriente, hey, tú que eres un tipo tan creativo, ¿qué tal si te vienes con nosotros? Y empezamos a usar esa creatividad, ese ingenio asociado al proyecto. Él se llega, es él, y empieza, bueno, esta foto es sospechosa porque pudiera estar coqueteándole a ella, pero ciertamente lo que estaba era enseñándole a tejer el mimbre, la plasticidad del mimbre. Se fue sumando gente, se llegaron vecinos a aprender, terminó siendo un gran taller del mimbre. Casi no terminamos el proyecto porque todo el mundo estaba empeñado en aprender a coser. Por más hermoso que fuera, teníamos muchas presiones de que el dinero alcanzara y se fueron involucrando más actores y terminamos desarrollando, ya que el problema, parte del problema en Cumaná era de insolación. Entonces, ¿por qué no generábamos unos parasoles que generaran sombra, correcto, y que pudieran a su vez estar asociados al sistema del teatro al aire libre, pero que fuera un parquiño
que pudiera usar su estructura para que los niños se distrajeran, pero que también, o sea, que funcionara no solo con el público del preescolar que está muy cercano, sino que estuviera asociado con los vecinos y que en las noches fueran unas lámparas. O sea, que es decir, tú pudieras estar nocturnamente por ahí, si ya sirve para el sol, también que sirva para iluminar en las noches. Justamente esta es una escena clásica. Este es Johnny y este es el mocho, le falta un dedo y a él le gusta que le digan el mocho. Por ahí dicen que los buenos carpinteros se reconocen por cuántos dedos les faltan, porque han aprendido por dónde no pasar la mano en la sierra. Bueno, el mocho no era carpintero, es herrero, pero con el esmeril, un accidente. Ahí teníamos una discusión y aquí voy con el tema de la pedagogía abierta. Ahí está el encuentro de la supuesta práctica científica con la experticia popular del mocho. Él estaba muy molesto porque yo decía que teníamos que traer una lámina para vaciar las losas en sitio, unas láminas de acero galvanizado para que aguantaran, no sé qué. Decía, no, hermano, no lo hagamos así. Hemos quitado una cantidad de material de las cubiertas de las viviendas, vamos a usarlo. Y yo, Johnny, por favor, ¿cómo vamos a usar eso? O sea, eso no tiene resistencia, no va a aguantar. Después de hacer unas prácticas, unos modelos a escala muy breves, pues Johnny tenía razón. De ahí más nunca pude dirigirme a Johnny de otra manera, sino como maestro. Este es el invento de ellos. Termina transformando el paisaje de este lugar de los Frailes de Catia. Un suelo operativo que en algunos puntos se convierte en lugar para volar papagayo. También es el lugar donde una organización de práctica cultural del sector estaban hacinados en una vivienda y hacían su teatro ahí, o sea, sus prácticas, y ahora tienen un lugar para presentarse. Como otro objetivo tiene que ver justamente con esto, es decir, ¿para qué sirve la arquitectura? Bueno, tiene que ser el soporte de la vida. No puede ser nada más el soporte de nuestro ego. Tiene que servir para que la vida tenga sentido. Y en ese sentido, pues que todos esos, así como esa pequeña agrupación de teatro tenía su protocolo de uso y de gestión del teatro comunitario, tuviese un lugar para actuar, pues también pasan cosas como esta. En ese mismo sector del barrio donde construimos ese proyecto, había una pequeña tarima, esta estructura se le llama, en serio, wow, se le dice tarima. En algún momento la violencia que se reproduce en la ciudad, pues tomó este lugar, hubo una cantidad de asesinatos, asumieron que el problema de la violencia era por la tarima, a veces los seres humanos ponemos el problema donde no está. Tumbaron la tarima, ese lugar quedó en desuso, pero a propósito de la intervención, pues fuimos desarrollando el proyecto que permitió que no solo entonces se resolviera el tema del teatro, sino que los organismos de seguridad pública hicieran presencia y con Manuel empezaran a construir esos protocolos de seguridad para garantizar que no se reprodujera esos niveles de violencia nuevamente en el sector. Es decir, el soporte para resolver, para poner el problema donde es, que es llegar a los acuerdos, pero también para la celebración y para la vida, es decir, para la fiesta, para pasarla bien. Bueno, debajo de ese lugar donde se huele a papagayo está esta sala donde esta vecina que vive en esta casa y en esta, Carolina, ellas eran maestras desempleadas, hoy en día tienen empleo, es ahí. Ellos decidieron construir una casa de cuidado diario, o sea, darle forma a un lugar donde ellos, los niños que no tienen posibilidades de salir a educarse, ellos los educan, ya que tienen el título de maestro. En fin, empieza a suceder este espacio y este es Manuel. Manuel es una de esas personas que más ha disfrutado del proyecto porque le ha permitido, la mamá fue quien sembró el árbol que le da nombre a ese sector, que es un árbol hermoso y gigante, y pues justamente evidencia que el proyecto puede pasar mucho tiempo, pero cuando hay ojos sobre el espacio público, hay ojos sobre el proyecto, pues el proyecto tiene al menos algunas garantías de que tenga éxito sin necesidad, y puede ser público, ¿eh? O sea, este proyecto no tiene dueño, este proyecto tiene derecho de uso, más que derecho de propiedad. Tiene muchas personas que tienen derecho de uso. Y por último, no de la presentación, pero sí de este tema, okay, está todo este tema asociado a la construcción de paisaje. Es decir, este paisaje que pudiera ser subvalorado,
pues es el paisaje que nos interesa, es el paisaje que queremos transformar, es el paisaje al que estamos sumados, porque no solo cambia la infraestructura y la resuelve, ¿ok? O sea, estos proyectos están pensados para que atiendan temas de agua servida, de luz, de insolación, están pensados con los criterios con los que ustedes lo están formando, pero también están pensados con la perspectiva de que pueda hacer, cambie a la persona, le dé alternativas a la persona para que muy cerca de su casa pueda tener alternativas para recrearse, para reinventarse y que además tenga el poder de autogestión hacia la dirección del proyecto de vida que tienen y no necesites de un Ministerio de Educación y, a ver, no quiero sonar anarquista, pero si nosotros mismos nos podemos poner de acuerdo en función de qué formato pedagógico, de qué formato lúdico, de qué formato cultural queremos desarrollar, pues los vecinos poniéndose de acuerdo. Esa es un poco la transformación. Este lugar también está en ese sector de los Frailes de Catia, está muy alto, era un lugar de paso, ahí todavía faltaban, el barrio caraqueño tiene una particularidad que tiende a tener alrededor, desde el último punto donde te deja el transporte que circula en el barrio, que es mal llamado transporte público, porque es un transporte privatizado, pero el transporte que te lleva hasta el punto más alto, todavía debe de faltar, al menos de longitud, la altura de 20 o 50 pisos a pie. Eso es desgastante. En este punto todavía faltaban al menos unos 40 metros lineales hasta el punto más alto del barrio. Nosotros evidentemente entendimos que había que hacer un lugar de paso, lo estaba solicitando la gente, un lugar donde todavía esperar a llegar a tu casa pues fuera confortable, el sol no te aniquilara, en fin. En paralelo construimos un nuevo piso con técnicas de permacultura, fue fabricándose el proyecto. En la medida que el proyecto se fue fabricando, pues se fueron sumando los vecinos. Yuleisi con sus hijos nos pidieron material, empezamos a entender que hay que generar punto y círculo. Es una teoría geográfica muy sencilla. O sea, tú generas una operación y eso tiende a impactar. ¿Lo programes o no? Mejor si lo programas. Para eso nos hemos entrenado nosotros con gente especialista. Y Yuleisi, pues bueno, le empieza a echar pichón, terminamos resolviendo un tema interno de la casa, era complejísima, era muy precaria, se resolvió, pero bueno, a nadie le gusta que le tomen fotos dentro de la casa, ¿cierto? Por eso solamente nos quedamos en la parte de afuera. Pero bueno, es una pequeña, es nada, ¿saben? Pero ¿cómo ayuda? ¿Cómo impacta? ¿Cómo transforma? ¿Cómo da posibilidades de que el paisaje sea otro? Y en paralelo, pues vas identificando otras operaciones que tienes que ir resolviendo. Es decir, la circulación de la favela, del barrio, no es con la escalera de 17 por 30, 15 por 32 y hazla inclinada para que el pie no tiene... No, es una cosa loca donde es rampa y es cuneta y baja la lluvia y sube la moto. O sea, es un suelo súper usado. En este caso era una gran rampa que cuando llovía pues era imposible subir por ahí. Fabricamos este dispositivo que se conectaba con la plaza, es decir, antes esta era la rampa que venía bajando, donde además drenaban las aguas servidas, venía bajando por acá, este tubo estaba roto, era un problemón. Pues resolvimos esta escalera fea, pero muy útil. Así como fuimos identificando puntos en el barrio que había que ir como regenerando, este es el espacio del que les hablaba y empieza a transformar ese paisaje individual, pero también ese paisaje urbano, en la construcción del espacio público y la posibilidad de que vecinos, pues ella es la hija de Andy Colina, ella es la que vive acá, la hija de la que vive acá, ella creó el sistema. Bueno, no es que inventó una cueva ni inventó el agua tibia, pero le dio forma al dispositivo de préstamo de libros. O sea, es como una suerte de bibliotecaria vecinal, sí, con mucha intención sobre que lo que se vaya regrese y lo que se vaya tenga sentido. Por último, quiero hablarles de que estos proyectos que les he mostrado son al interior del barrio, es decir, en la ciudad como tal. Pero ¿qué pasa en ese nuevo barrio que está por venir? ¿Qué pasa en esos sectores donde la ciudad está creciendo y no está siendo atendida? Porque la preocupación y la demanda sobre atender en el núcleo urbano es muy fuerte. Pues identificamos un sector de la ciudad de Barquisimeto, en el centro de Venezuela, que estaba sufriendo, estaba dándose este fenómeno de nuevo poblamiento en territorios
Y dijimos, este es el momento adecuado para intervenir, porque está todo por suceder. Es decir, es cuando uno le detectan el cáncer a tiempo, la gripe a tiempo, o sea, los problemas a tiempo, antes de que el agua servida esté corriendo por la calle y contamine a niños con enfermedades que desaparecieron en el siglo XX, ¿ok? Es preferible atenderlas de una vez. Entonces, identificamos este territorio, aquí estamos nosotros vacilando, identificamos este territorio en la ciudad de Barquisimeto, se llama Los Sin Techo, es toda una gran favela que va sucediendo. Nos fuimos con nuestro equipo, invitamos a 10 grupos de arquitectos más, para que 10 grupos jóvenes de arquitectos que caen en la lógica mediática de que de Venezuela hay que irse porque es imposible vivir y hay que emigrar porque sí. Y cuando tú les preguntas, ¿pero por qué vas a migrar? O sea, ¿por qué te vas? Porque maldito Maduro. No, pero dime algo consistente. O sea, no puede ser que odies a Maduro y te quieras ir. Si todavía hay mucha chamba por hacer. O sea, ¿quién va a construir el país? Más allá de que Maduro sea un tipo muy complejo y difícil y desagradable. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién construye el país? ¿Y quién se va a sentar con Maduro cuando haya que sentarse a decirle, mira, el modelo de país, hermano, deja de hacerlo de esta manera? ¿Qué te parece esta? ¿Dónde se está formando esa gente? Invitamos a este gentío, todos estos son conocidos, paradójicamente, solo quedamos 2 de esos 15 equipos de trabajo en Venezuela, los otros 13 se fueron, hicieron su casita y se fueron. La casa que yo hice en el contexto de ir generando estas operaciones la llamamos casa núcleo. Esta es la casa que el Estado da, es la típica casa que genera sprawl, es decir, todas estas repeticiones de millones de viviendas iguales que no construyen ciudad. Y nosotros le dijimos, ok, vamos a hacer algo al encargado de las casas allá en Barquisimeto. Tú nos das el mismo material y la misma logística con la que haces esa casa por millones, y en vez de darle todo ese dineral al contratista para que lo convierta en dólares y se vaya de Venezuela, tú nos los das a nosotros y nosotros vamos a construir las viviendas, la misma cantidad de viviendas. En mi caso, que es el que le voy a contar, empieza con este dibujo del hijo de la casa, el dibujo que hicieron los papás, era una cosa súper acartonada, parecía de revista inmobiliaria, 7 habitaciones, 5 baños, bañera, jardín, 3 puestos de estacionamiento. Hermano, lo que tenemos son 700 bloques, 8 tubos. O sea, ajustemos el asunto. Y el hijo, tipo genial, entendió la precisión de la casa necesaria. Incluso le incorporó un componente que no habían incorporado los padres, que era el patio al interno. Es decir, él decía, hay tanto calor en esta ciudad y es tan árida que necesitamos que ventile y que respire. Y además, dice el niño, a mí me gusta sembrar. El niño sembrador. Venezuela tiene un tipo de suelo, les comento, que si uno se come un banano y agarra la concha y la tira, pasas mañana y tienes banano. Maravilloso, maravilloso. Eso explica muchas cosas. Pero bueno, el punto es que esta es Aura Marchán, esta era su vivienda. Poco a poco con los vecinos, organizamos a los vecinos, creamos un sistema de construcción asociado a todo un andamiaje de vecinos. Todo el rollo que les he venido contando es transversal. Es decir, todos los proyectos funcionan igual, solo que cada vez lo hacemos mejores y menos feos. Empezamos a construir con diversos núcleos de vecinos, grupos de vecinos. Invitamos también a jóvenes universitarios que viven en Barquisimeto para que hicieran su práctica profesional con nosotros construyendo. Es decir, que la abstracción de que el tubo se corta a 45 grados y se le da cordón de soldadura. No, está bien y lo sabes dibujar muy bien, pero ven para que lo hagas conmigo. Se convirtió también en un taller académico de formación para jóvenes venezolanos. Ahí estábamos construyendo la vivienda, empezamos a incorporar todos los componentes. Esta era la casa de Aura Marchán, esta es la casa de Aura Marchán hoy, se mimetiza, sí, es como un ranchito distinto. Pero bueno, resuelve varios problemas. En internet seguramente pueden dar con más información de la casa de Aura, tiene muchos componentes rescatados del sitio. Es una casa con el mismo nivel de sencillez que le pude haber entregado. Aura, cuando llegaron los galones de pintura, la pintura, dijo, yo no quiero pintar mi casa. Yo prefiero que vendamos la pintura para tener una cocina decente y no cocinar a leña. Entonces, bueno, hay diferencias con las casas que entrega el Estado, pero bueno, ante la necesidad de tener una cocina decente, pues la pintura no tiene mucho sentido. O sea, hay que escoger, ¿no? Esta es la casa de Aura. Y el último proyecto en el que estamos trabajando, permiso, el tiempo,
Este es el sector La Silsa, es un sector súper poblado de la ciudad de Caracas. El mismo ejercicio, mapeo de iniciativas practicadas, no de iniciativas posibles. Típico que te llega alguien y dice, yo tengo una idea de hacer una pequeña escuela para... Ajá, pero tú eres profesor, no. ¿Tienes niños identificados que le puedes dar? No. ¿Tienes local? No. Entonces tú no puedes hacer una escuela, hermano. O sea, hay que buscar las iniciativas practicadas que estén en ejercicio en el espacio y dejar la idealización de que todo es posible y que todo es dulce y de que todo va a beneficiar. De hecho, para nosotros... este tipo de ejercicio, o sea, yo vivo de esto no es una práctica filantrópica. O sea, yo no soy filántropo, hermano, yo tengo que producir dinero con mi trabajo para poder vivir. Esto tampoco es asistencialismo, ni es una forma de caridad. O sea, yo no es que decidí no creer en Dios y por eso tuve que buscar otra forma de pedir perdón. Y por eso vengo para acá, para nada. Esta es mi forma de vivir, mi práctica profesional y justamente es lo mismo que buscamos que las personas que estén ahí lo entiendan, para que podamos transformar realmente toda la dinámica asociada a la coordinación del proyecto, el diseño, la gestión, para convertir lo que era un basurero que se fue limpiando con los vecinos, fuimos reapropiando el espacio para construir este equipamiento. Nosotros con este proyecto no pudimos acceder a fondos públicos, tuvimos que competir a nivel internacional. Los vecinos ganaron el concurso CAF de Desarrollo Urbano e Innovación Social, acompañado por nosotros. Aparentemente, estos son imágenes, a mí no me gusta mostrar diagramas, para eso está internet, pero hasta este es el momento del proyecto y me enorgullece decir que los vecinos de La Silsa lograron conquistar este espacio, lograron recaudar los fondos para que hayan todas las operaciones necesarias de gestión. Por ejemplo, como tienen un problema muy grave, no llegan los camiones de basura, no hay manera de sacar la basura que se produce. Entonces, con asesoría de la CAF, se está creando un equipamiento que gestiona la basura, la que es posible gestionar, ¿okay? Con todos unos planes de formación e incluso de recuperación, para construir este equipamiento. Por último, esta sí es la última, bueno, faltan dos. Les dejo con David Harvey, donde elocuentemente dice, bueno, mira, todo este rollo del derecho a la ciudad, buenísimo, ¿ok? Pero también hay que lograr sacar del aburrimiento a los ricos, y a la clase media, y a todos. Es decir, el derecho a la ciudad no es un derecho del desvalido. El derecho a la ciudad es un derecho ciudadano, por la producción de lo que es necesario, de hacer de lo sensato proyecto, de hacer de lo necesario arquitectura. Este es Caracas, cada día quedan menos habitantes, pero el planeta Tierra tiene al menos 7.5 billones de habitantes, como les dije. Y los arquitectos nos estamos quedando obsoletos para la construcción de la ciudad. La invitación es que busquemos la manera de reinventarnos y de empezar a participar activamente de la producción del planeta. Gracias.